Bastante tiempo, yo era chico, ¿no? Se me ocurrió escribir un ensayo sobre el que algunos me han estado hablando hace poco, acerca de un término muy poco difundido. Es el término bovarismo. Bovarismo. Yo lo escuché en personas que andan por la calle de carne y hueso, únicamente se lo escuché a Pepe Carrozzi, el hijo de nuestro amigo Tony Carrizo, que usaba la expresión bovarista, ¿no? O bovarismo. En la literatura únicamente lo encontré en Aldous Huxley, creo que es Los demonios del Ludón, no sé qué novela es. Y por ahí está en algunos diccionarios de filosofía o de lo que fuere. Está como una entrada, dice bovarismo, y dice dos o tres cosas. Pero me gustaría recordar aquel breve ensayito hecho cuando yo era todavía más tonto que ahora, si cabe. Bovarismo viene de Madame Bovary, la novela de nuestro amigo Flaubert. Madame Bovary era una persona, era una mujer, Emma Bovary, mujer de Charles, mediocre. Tenía efectivamente una vida mediocre, con vecinos mediocres. Y me acuerdo del farmacéutico Monsieur Homais, también amigo nuestro. Sí. Pero Emma no se resignaba a esa existencia mediocre, y entonces en su fantasía ella daba en creer que era una gran señora, o que podía llegar a serlo, y que vivía grandes amores, aun cuando sus amantes también fueran mediocres y sus historias de amor fueran absolutamente pedestres. Pero ella tenía muchas ganas de vivir una vida especial y se creía que era una mujer especial. De modo que bovarismo vendría a ser creer uno ser una persona que en realidad no es. El quiero y no puedismo, diría. Algo así. Cuando yo digo creer ser una persona que uno no es, no debe confundirse con la hipocresía, que es otra cosa. En la hipocresía uno finge ser algo que uno no es. Lo mismo que en la afectación. Pero el bovarismo es un convencimiento relativamente honesto de este asunto. Si Emma creía realmente en eso, no es que se hacía, no es que fingía. De manera que hay que primero hacer una distinción entre la hipocresía, que es el fingimiento. Un tipo viene y se hace el que es culto y entonces dice cosas que lee por ahí. Sí. Mientras que el bovarista no es que dice los voy a engañar a todos, lo cree él mismo. Se me dirá que la hipocresía conduce fatalmente al bovarismo, porque de tanto mentir uno empieza por creérselo. Uno termina por creérselo uno. Pero la hipocresía siempre busca algún fin, es una trampa de algún modo. El bovarismo es una desgracia. Además, yo no creo en esas cosas que dicen por ahí los psicoanalistas, ¿no? De tanto mentir uno empieza a creérselo. Los mentirosos saben bien que están mintiendo. Y recuerdo aquel tema, aquella crítica, creo que del Dr. Johnson, a una de las novelas, una de las obras de teatro de Shakespeare, donde decía, pero qué barbaridad dice esta obra, y calculo que sería Antonio y Cleopatra. Dice, usted, el primer acto está en Roma, el segundo en Alejandría, el tercero en Actio. Al final el espectador nunca sabe dónde está. Y alguien le responde, el espectador sabe que está en el teatro. Finalmente. Y el hipócrita, sabe que está mintiendo, siempre en el fondo de su corazón. Pero vayamos al bovarismo. Fijándonos entre nuestros conocidos, seguramente tendremos varios casos de bovaristas, amén de muchos hipócritas, miserables y canallas. Casi podríamos decir que la humanidad se divide entre bovaristas, hipócritas y después la madre de uno. Claro. Y también la hermana de uno. Sí, a veces, en su caso, en el mío no. Yo no tengo decidido si es que soy hipócrita o bovarista, pero creo que según los días. Pero es cierto, uno conoce centenares de bovaristas. Hay que reconocer tres clases diferentes de bovarismo. Al primero y más frecuente podemos denominarlo bovarismo ascendente. Es aquel en que el bovarista se siente mejor de lo que es. Cree ser una persona mejor de la que es en realidad. Tal el caso de Emma Bovary, que creía ser una gran dama y no lo era. Y tal el caso de tantos otros, que se creen lindos si son feos, que se creen flacos si son gordos, que se creen rubios si son morochos. Ahí se me está escapando, sí, no me haga eso. O que se creen morochos y apenas si son rubios. O a la inversa. Bien.
No por la anterior categoría. Pero en todo caso, ese último ítem debería entrar en esta segunda clasificación del bovarismo, que es el bovarismo horizontal. Ajá. En que la persona se cree otra cosa, ni mejor ni peor, pero otra. Por ejemplo, un muerto que se crea degollado, un bandolero que se crea vendedor de autos usados, un rubio que se crea pelirrojo. Sí, se creen cosas diferentes, pero que no son necesariamente mejores, son tan solo distintas. Así un hombre que se crea mujer, o un muerto que se crea vivo. Y el caso menos frecuente es el del bovarismo descendente, en que la persona cree ser peor de lo que es realmente. Esto se da mucho en los adolescentes. Los adolescentes tienen por costumbre integrar grupos. Se sabe que el hombre cuando está en esa edad es muy gregario, le da por ahí, se refugia, busca la seguridad de los grupos, hasta que después cuando realmente empieza a vivir, 19, 18 años, abandona los grupos y se va solo, que es como tendría que haber estado siempre. Los grupos sirven por un rato, pero esto de anonadarnos en marejadas oceánicas para ser nadie, no, esto no sirve. Pero bueno, allí se da mucho el bovarismo descendente, porque suele suceder que para pertenecer a un grupo hay que ser un poco peor de lo que uno es individualmente. Hay grupos que propenden a la maldad, a la perversidad, incluso, antes que nada, a la mezquindad. Y entonces uno trata de ser mezquino y hace fuerza por ser mezquino y hasta se cree, como integrante del grupo, tan mezquino como los otros. Y por ahí resulta ser que uno es mejor que los otros. Uno lo comprende recién después de haber abandonado esos grupos, felizmente. Nunca faltan, digo sin que esto tenga mucho que ver con el tema, los nostálgicos de los grupos, que son esas patéticas personas que a los 45 años vienen a proponernos que salgamos otra vez a tocar timbres y a patear tachos de basura. Yo toco timbres y pateo tachos de basura, pero ahora solo. O con las personas que yo mismo dirijo. Que siempre han de ser pocos. Sí. Bien, ahí se da el bovarismo descendente, que podría ser también el de una persona educada que se cree bestia, de una persona linda que se cree fea. ¿Cuántas veces hemos visto? Más frecuente. No muchas, pero algunas. Es frecuente. Algunas, sí. Esas mujeres que dicen, ay, soy tan fea. No confundir con el fingimiento que hacen algunas mujeres diciendo, ay, qué fea que estoy, para que uno les diga, no, que vas a estar fea, estás linda. Ahí la bovarista comienza a ser hipócrita inmediatamente. Claro, es una además de ciega, de todos modos, ¿no? Pero hay mujeres que, bueno, puede concebirse una mujer que siendo linda se piense fea. Ese sería el bovarismo descendente. Lo que habría que reflexionar es si ese bovarismo puede ser un sentimiento colectivo. Si pueden haber grupos bovaristas. Yo creo que sí, que claramente, que hay comunidades que han abordado Exactamente, ahí quería llegar. Porque si es posible que exista un grupo bovarista, por ejemplo, una hinchada de fútbol que se cree hincha del mejor equipo del mundo y es hincha de un equipo mediocre, bueno. Platense, sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene usted con los hinchas de pasa con Platense? Yo estoy hablando de River, claramente. El Calamar. Ahí no se daría nunca el bovarismo horizontal, que sería el de hinchada que es hincha de Argentinos Juniors y se cree que es de Ferro. Bueno, pero si es posible el bovarismo de grupo, ¿por qué no pensar en una comunidad entera que ejerza el bovarismo? Es decir, un país bovarista. Y en ese sentido, con todos los cuidados del caso, podríamos preguntarnos si no seremos nosotros un país bovarista. Un país que cree ser algo que no es. Me lo estoy preguntando con toda seriedad ahora. Y recuerdo, si es que estos son órganos de pensamiento de un país, pero bueno, esas notas que fácilmente diagnostican la situación del país y que hablan, los argentinos somos así, cosas así, ¿no? Dicen, bueno, porque nosotros con nuestra potencialidad, y será tan cierto. ¿No será que somos un país que cree ser una cosa que no es? Digamos que el bovarismo, en términos comunitarios o de nación, se produciría a través de ciertos recortes. Quiero decir, recortes en los que aparecen las sucesivas miserias de esas comunidades. El sector, el enorme sector de la comunidad alemana hacia los años 30,
postulando una posibilidad de crecimiento en términos industriales, técnicos y después raciales. O la Inglaterra imperial, digo la Inglaterra isabelina, teniendo esta voluntad civilizadora que no era la de Roma, ciertamente, o la de la Argentina durante los tiempos de la conquista del desierto y los precedentes, los del renunciamiento después de las victorias en la guerra contra el Brasil y el Paraguay. Creo que ahí aparecen, en esos fragmentos, aparece el bovarismo de un país. Y se torna peligroso para los países vecinos. Claro, totalmente. Porque países que se creen con derechos divinos o con destinos manifiestos, como nuestros amigos, bueno, por ahí dan con presidentes energúmenos, como nuestro amigo Teodoro Roosevelt, premio Nobel de la Paz, por otra parte. Algún día hágame acordar que hablemos de esa farsa internacional que es el premio Nobel. Sí. Y entonces esto se pone muy peliagudo para los vecinos y para los no tan vecinos, amigos del Caribe. El premio Nobel sería un bovarismo del espíritu. Alguien que suponga que es un buen escritor por haberse ganado el premio Nobel de literatura es un imbécil, además de un bovarista, por ejemplo. Bueno, es decir entonces que es posible el bovarismo en los países y en los grupos. Y el bovarismo de especie, para hacerlo a lo bestia, ya, el bovarismo de una especie bovarista. Sí, los dinosaurios. Por ejemplo, los dinosaurios que a lo mejor acá no va a se pasar extinguieron nada. por bovaristas. Imagínense un dinosaurio que se crea un caballo. Bueno, entonces trata de pasar por puertas por las que no pasa, y así mueren todos los dinosaurios escrachados contra la pared. Pero la última clase de bovarista que se me ocurre pensar hoy es la del artista bovarista, me permite la involuntaria rima. Y ya que estamos aquí sentados, hay que preguntarse si existen programas de radio que ejerzan el bovarismo. Programas de radio que se crean otra cosa que la que realmente son. Imaginen un programa de radio que sea de preguntas y respuestas, pero el conductor esté convencido que se trata de un noticiero. Sería muy confuso aquello. O un programa de propaganda política descarada de un determinado sector que se cree que es un programa periodístico independiente. Claro, exactamente. Como tantos o un programa de mentirosos que se piensen veraces. Todos. O un programa de imbéciles que se juzguen ingeniosos. Buenas noches. Ese programa es queridos amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? Para todos aquellos que han empezado a dudar si es que no serán realmente bovaristas, vaya mi homenaje, porque el que duda de lo que es, ya no es bovarista. Pero de todos modos, preguntándome si es que yo no seré todavía otra cosa que lo que creo ser, preguntándome seriamente si este no será un programa bovarista, vamos a dedicar este tema musical a nuestros oyentes, y al ver de qué tema musical se trata, comprendo que este sí es un programa bovarista. Creemos que somos un programa de humor, y sin embargo, esta es la música que tenemos y que amamos.